Patriota de corazón, defensor de la verdad, bienvenido aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, donde defendemos la verdad, la libertad y a la América que amamos. Hoy no solo habría que reseñar el día glorioso de la independencia, esa chispa eterna que dio origen a la república más grandiosa del mundo, no hay forma de compararla, sino también hay un hecho político enorme de tremenda trascendencia. El presupuesto nacional conocido como el Grande y Hermoso. Sí, ha sido aprobado ya por el Congreso, ya todo el mundo lo sabe, eso está más cacareado que volverlo a decir, y firmado por el presidente Trump en víspera del 4 de julio, cosa que prometió. Eso era uno de los compromisos de su campaña. Y qué momento tan simbólico en medio de fuegos artificiales, música, la banda ondeando la bandera, y también resplandece la esperanza. Hoy hablamos de eso aquí. Y más que hablar, vamos a reflexionar, vamos a denunciar, vamos a orar, a celebrar y a actuar. El pasado 4 de julio no solamente fue una fecha calendario, es un compromiso eterno de libertad con la propiedad privada, con la libertad de expresión, con la justicia, con la autodeterminación. Es el legado de Washington, de Jefferson, de Adams. En días anteriores nos dimos a la tarea en AFN Radio de homenajear por separado a cada uno de esos héroes de esa epopeya, los padres fundadores. Pero esa libertad, amigos, no se hereda. No se hereda por inercia, simplemente que porque sucedió ya la tenemos. Hay que defenderla y hay que renovar las aptitudes para poder enfrentar y poder defender esa libertad. Cada generación tiene su propia batalla. Hoy, la nuestra se libera en el terreno de las ideas, de las leyes, del gasto público, de la moral, de la verdad. Por eso, ese presupuesto grande y hermoso no es simplemente dinero asignado, es una declaración de intenciones, es un grito patriótico que dice América primero. Fue aprobado en vísperas de la fecha más simbólica de nuestra nación y contiene pilares fundamentales para el desempeño de nuestro futuro. Aumento en la seguridad nacional. Fortalecimiento de nuestras fronteras. Estímulo para los pequeños negocios, para esos negocios de los patriotas, los que aman a los Estados Unidos, los que quieren que el país florezca. Inversión en infraestructura, pero infraestructura real y útil, no como esa que nos vendieron, que millones para esto y millones para aquello, y ustedes no saben dónde habrá ido a parar ese dinero. Recortes a la burocracia parasitaria que solo sirve a las agendas globalistas. Todo eso conlleva el presupuesto. Esto es devolver el poder al pueblo, no a los burócratas, esos burócratas de Washington, draconianos, dinosaurios,
ni a los socialistas del Congreso que quieren quebrar nuestra economía para imponer la dependencia. Eso es lo que quieren los demócratas, que seamos dependientes, que pertenezcamos a agendas globalistas que nos pisotean. Y como es que hay que esperar, los enemigos de la libertad no tardaron en salir de sus cuevas, los de siempre, los agoreros del desastre, los fabricantes de caos, de humo, de mentiras, esos mismos que promovieron esos famosos encierros eternos cuando la ideología de género, el control mental de nuestros hijos en las escuelas, las fronteras abiertas y odio a nuestro pasado. Ahora todos estos tipos se oponen a todo lo que hace el presidente Trump. Es una agenda visceral, es una agenda que la tienen metido en el tuétano. ¿Y por qué? Porque simplemente no quieren que esto funcione, porque les duele ver una nación que se levanta, porque necesitan miseria para sembrar el resentimiento y el odio que ellos... Me iba a decir una barbaridad, perdónenme. Pero ¿sabes qué, amigo? América no les pertenece al pueblo libre, a ti, a mí, a los que creemos en la responsabilidad, en la fe, en el trabajo, en la familia y sobre todo en el respeto a la ley. En este momento estamos atacados con la historia de las deportaciones. Hacen aparecer de que esto es un acto infame, un acto que deshumaniza el concepto de idea de esta nación. Y sé que puedo mucho estar de acuerdo con esto o no, pero la realidad que fue un ofrecimiento de campaña del presidente, porque el gobierno anterior de este permitió, bueno, es que detrás de este está este, y detrás de este está esa agenda asquerosa. Pero nosotros tenemos acciones que hacer. Por ejemplo, primero que nada tenemos que orar. Tenemos que orar por nuestra nación, pedir a Dios sabiduría para que nuestros líderes reales, que este presupuesto sea bendición para millones. Eso es importantísimo. Segundo, nosotros tenemos que mantenernos hablando, no quedarnos callados. Hay que desmascarar a quienes siembran esta división, rebatir con argumentos, pero sin miedo. Tenemos que enfrentarlos con la palabra. Tercero, para eso tenemos que organizarnos, apoyar a nuestros representantes patrióticos. Los tenemos que buscar, los tenemos que pasarlo por nuestros escáneres, participar en movimientos, apoyar a los medios que nos dan voz, dejar de seguir a esos medios ratas vendidos al globalismo. Y por supuesto, ejercer nuestro momento de verdad como ciudadano, que es votar. Votar, defender nuestro voto a como sea, estar presente, ser la sal de la tierra y la luz de la nación. Tenemos que estar presentes. El mal, amigo patriota, avanza cuando el bien se duerme. ¿Ustedes se acuerdan de ese vanguardismo que tuvimos en la campaña cuando estábamos en las calles,
cuando ondeábamos bandera, cuando estábamos en caravana, cuando en cualquier esquina nos fajábamos a... Eso tenemos que regresar. Tenemos que seguir a la gente que habla. Si usted habla inglés, siga las páginas de muchísimas personas, podcasteros, programas. Y si usted habla español, por favor, apoye programas, por ejemplo, como el de Manuel Mulet en Orlando, que sale a través de la señal de radio en streaming. Tienes al Dito Rojas, que con su estilo fundamental, es más, pudiera estar todo el día mencionando personas aquí. Usted los conoce. A cada quien usted se ajusta a sus estilos, gustos, pero hay que apoyar a esos medios. Recuérdese la expresión, el mal avanza cuando el bien se duerme. Yo lo digo con claridad, sin vueltas. Y sabes qué, yo estoy indignado, estoy molesto, cansado de ver cómo la izquierda quiere destruir este país desde adentro, con agendas oscuras que usted las conoce, disfrazadas de justicia social, con leyes que promueven la impunidad, con narrativas que enfrentan el padre con el hijo, el hombre con la mujer, al ciudadano con su historia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar dando alertas? ¿Hasta cuándo necesitamos esto? Que nos estén dando, amigo, patriota, como dice el dicho, no hay ciego peor que no quiere ver, ni sordo más terco que no quiere oír. Imagínense, hoy yo hablo, hoy yo denuncio y te invito a ti a hacer lo mismo, a abrir los ojos y levantar la voz, porque es nuestro camino, es nuestra arma, es. ¿Sabes qué? Pese a todo, yo tengo esperanza, porque sé que Dios no nos abandona. No abandona a los que son fieles y nosotros somos fieles. Este presupuesto, el grande y hermoso, marca un nuevo rumbo, una posibilidad de reconstrucción, un punto de partida. Pero muchísimas de la gente del otro lado que están cacareando, que están hablando, dice que va a ser malo para la nación, va a ser malo para aquello, por lo otro. ¿Sabes qué? El presupuesto no es perfecto, pero es valiente. No soluciona todo, pero rompe el círculo vicioso de la destrucción que ha sido sometida por tantos gobiernos anteriores. ¿Sabes qué? Nosotros somos parte de eso. Nosotros somos centinelas de una América que aún puede levantarse, que aún puede ser luz entre las naciones, que nosotros tenemos que ser orgullosos de eso, no ser americanos de la boca para afuera. A veces yo siento tristeza por tanta gente que ha nacido aquí, que tienen ese privilegio de haber nacido en esta tierra, que han venido de atrás a través de familias de inmigración, pero que tuvieron el privilegio de nacer aquí y ahora usted los ve despotricando, quemando la bandera, hablando sandeces, y todo es manipulado por estos degenerados de la izquierda, de los medios de comunicación, del dinero tan impresionante con la que imagina. Pero lo más importante, no lo ponga en duda, no es todo eso, no, 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 sino que los tontos útiles lo siguen.
Y del lado de nosotros no salen ahora ese vanguardismo que mencioné cuando la época de las campañas que hacíamos caravanas y nos parábamos con las banderas. Hoy estamos felices porque se aprueba, porque el presidente cumple con lo que dice. Pero we the people está estancado. Y ese es el temor que hay aquí. Porque nosotros somos la vía, nosotros somos la luz. Así que, patriota, hoy celebramos, oramos, actuamos con fe, con optimismo, con fuerza. Porque mientras haya un patriota despierto, América jamás será vencida, y mucho menos por estos degenerados. Yo soy Gustavo Rodríguez y desde aquí, desde AFN TV, te doy las gracias por acompañarme en este espacio de reflexión, de denuncia, repito, de esperanza y de fe. De nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y si consideras de interés el contenido de este mensaje, yo te invito a que compartas entre tus familiares y amigos y tus redes sociales. Regalaron la manito arriba. Esto nos ayuda con los algoritmos de la plataforma. Que Dios bendiga el presupuesto. Que Dios bendiga las buenas intenciones del presidente Trump. Que Dios bendiga a ti, a tu familia, a tus hijos. Y que Dios bendiga para siempre a los Estados Unidos de América. Patriota amigo, nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag
war.